Hola gente amada, gente linda, que Dios les bendiga nuevamente en esta mañana. Un placer de volvernos a juntar, que Dios les bendiga grandemente. Estamos muy deseosos de que las reuniones vuelvan a continuar, de que podamos retomar ese deseo de adorar, de buscar la presencia de Dios, de cantar junto al pueblo. El domingo pasado estuvo Jimena acompañándome y realmente fue una bendición. Así que Dios les bendiga mucho. Tuvimos algunos problemitas técnicos antes de empezar, pero que estén escuchando, que presten mucha atención. Hoy Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere ministrar, Dios es muy preciso, Dios sabe qué es lo que realmente necesitamos. Así que, pero antes de empezar, antes de poder compartir esta palabra, me gustaría que tomes unos minutitos, unos segundos allí, que tomes la palabra en tu mano, la Biblia, y que podamos orar al Señor y levantar una oración a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Venimos delante de ti para rendirnos, para someternos a tu voluntad, para pedirte tu guía y tu dirección, para que tú nos hables de una forma clara e entendible, que tú cautives mi ser, mi intelecto humano y pueda ser tu Espíritu, Dios, gobernando todas las áreas, que tú le hables a aquel que necesita esa palabra, que tú actives a tu pueblo en estos tiempos, que tú nos estés dando sabiduría para poder comprender qué es lo que debemos hacer, cómo debemos seguir caminando, cómo, Dios mío, necesitamos realmente que la persona de tu Espíritu se mueva en nosotros. Señor, que se rompan todas las cadenas, que se rompan todas las ataduras. Padre, es en el nombre de Jesús que necesitamos tu intervención divina, que tú traigas luz, que tú traigas claridad, que tú te muevas con poder, que tú rompas toda cadena, Dios mío, es de la persona de tu Espíritu. Señor, úngenos tanto para pronunciar, para predicar tu palabra como para oírla. Que tú nos hables, Dios, en esta mañana de una forma clara, entendible. Señor, toca a aquel que necesita realmente sentir tu poder, sentir ese encuentro personal contigo. Dios, obra de una manera extraordinaria. Revélate, manifiéstate en estos tiempos. Necesitamos que tú nuestra vida, que tú redirecciones nuestro camino, que tú nos hables, Dios, al corazón. Necesitamos oír tu voz hablando de una forma clara a nuestras vidas. Dios, levanta a tu pueblo en estos tiempos, levanta a la iglesia, Dios mío, empieza a obrar, empieza a moverte con poder, Dios mío, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir ese quebranto, que tú nos hagas volver nuevamente a ti. Necesitamos rendirnos, necesitamos someternos a tu voluntad, necesitamos tu guía y tu dirección en todas las cosas. Padre, necesitamos tu gracia en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos hable, Dios, de una forma clara y entendible a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Bien, quiero compartirles una palabra, algo que Dios puso en mi corazón, algo que es de suma importancia. Y me gustaría que busquen el libro de Mateo, Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 43 al 45. Si bien es un pasaje muy conocido, pero nos va a permitir a través de este mensaje desarrollar toda la palabra que Dios hoy nos quiere comunicar. Todo lo que realmente Dios quiere que podamos entender para poder realizarlo en nuestra vida. Titulé el mensaje de hoy, Velando sobre los muros. Qué bueno que está como para hacer un poema con respecto. Así que quiero que podamos compartir la palabra allí en Mateo 12, 43 al 45. Y dice:
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y dice, después de la coma, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Terrible este mensaje. Tiene 2 puntos centrales de los cuales quiero abordar, y quiero que presten mucha atención, iglesia amada, porque es algo que ha venido aconteciendo. Tenemos que entender que la pandemia, si bien este virus tocó y afectó a muchas personas, también ha afectado a muchos cristianos en la parte espiritual, donde la idea de Dios siempre fue que estemos alertas, que estemos atentos, que podamos ser centinelas y que podamos velar sobre los muros de la iglesia. Muchos han bajado la guardia. Muchos han dejado de orar y de buscar. Muchos han dejado de relacionarse con Dios. Pero Dios quiere que en este tiempo, Dios quiere renovarnos, Dios quiere mostrarse, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, y debemos hacer oído a lo que Dios nos quiere hablar. Permitir que otra vez Él vuelva a renovarnos, a restaurarnos, y que Él nos hable de una forma clara a nuestro espíritu para hacer la voluntad y lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Ahora bien, déjeme arrancar con algo clave, porque muchos piensan que aquel que no tiene al Señor está endemoniado. Y no necesariamente toda la gente o todo aquel que no tiene a Cristo está endemoniado. Pero al no recibir a Cristo, opera un espíritu inmundo en nuestra vida que nos dirige y nos manipula. Y en base a nuestra naturaleza caída, nos es muy difícil relacionarnos con Dios, entablar esa relación que el Padre desea con sus hijos. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos puedan volver de regreso a Él como sus hijos. Dios quiere que sus hijos en estos tiempos caminen con la identidad que Él desea establecer en nuestra vida. Por eso dice San Juan, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice también allí Juan, dice, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y eso es lo que Dios desea. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no es solamente una palabra, la verdad es una palabra, y la verdad se llama Jesucristo. Conoceréis la verdad, habla de un presente continuo, que mientras vamos conociendo esa verdad nos empieza a traer en la mente, en nuestro corazón y en toda nuestra vida pasada, para generar esa nueva vida que Dios desea en cada uno de nosotros. Conocerás, habla de un presente continuo, que a medida que vamos conociendo más de Dios, vamos siendo transformados. Conocer a Dios no es simplemente asistir a una iglesia o a una determinada congregación. Conocer es mucho más profundo. Conocer porque a veces pensamos que el tener varios años en la iglesia no nos garantiza que lo estamos conociendo. Hay gente que piensa porque tiene muchos años en el camino del Señor, que por el simple hecho de eso está conociendo a Dios. Y conocer habla de intimidad, conocer habla de comunión, conocer habla de una relación íntima con el Padre. Conocer a Dios habla de que está sucediendo un cambio en nuestra vida, de que Dios está produciendo y está generando la vida del Padre en cada uno de nosotros, y necesitamos conocerle al Señor. No podemos relajarnos, iglesia amada.
y decir, ahora yo estoy en otra cosa. Eso fue al principio. La vida cristiana es un proceso de estar conociendo a Dios continuamente. Lo vuelvo a reiterar, no podemos relajarnos y descansar en lo que hemos hecho antiguamente, porque el evangelio, la vida cristiana consiste en un proceso de estar conociendo continuamente a este Dios. Continuamente pasando tiempo con Él en lo secreto, continuamente relacionándonos con Él, continuamente orando, buscando al Señor en nuestra habitación, continuamente orando, leyendo su palabra, meditando en la palabra y reflexionando en ella para que esa palabra cause un efecto en nuestras vidas. Ahora debemos tener comunión con Él y buscarlo de una forma permanente para que esa presencia esté activa en nuestra vida. Ahora, según Mateo, aquí este pasaje que estábamos leyendo, el recibir a Cristo y el haber sido libre de todas las cadenas, lo compara con una casa. ¿Y de qué manera lo compara? De dos formas. Que esta casa estaba en ruinas y en total oscuridad. Y de pronto, al recibir a Cristo, sucede algo. Trajo luz y ordenó todas las cosas, y dice que se encontraba la casa barrida y ordenada. Esto es el trabajo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo mejor que nos puede pasar es recibir a Cristo, porque nosotros sin luz no nos damos cuenta cómo andamos, cómo transitamos y cómo nos movemos en esta vida. Este pasaje declara algo tan glorioso, que lo que hizo, lo que produjo el Espíritu en la vida de una persona, lo compara con una casa que estaba desordenada, que estaba en ruinas y en oscuridad. Y al recibir y al entrar Cristo en esa vida, empezó a adornarla, empezó a bendecirla, empezó a ordenar su lugar. Ahora bien, lo mejor que nos puede pasar en la vida es abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús, a todos los que están escuchando. Lo mejor que nos puede pasar en la vida, cuando uno le abre la puerta y permite que este Rey entre, se empiezan a ver cambios reales en todo nuestro ser. Tú no le abres la puerta a cualquier persona, pero tú cuando decides voluntariamente abrir y que este gran Rey pueda entrar en tu corazón y en tu vida, empezarás a ver cambios totalmente reales, cambios en toda tu vida, cambios que realmente Dios desea hacer, cambios en nuestra forma de pensar. Ahí es donde está el problema. Cambios en nuestra forma de hablar. Al cambiar nuestra forma de pensar, automáticamente empiezan a cambiar nuestro dialecto, nuestra forma de hablar. Cambios también así, en nuestra forma de andar, de dónde nos movemos, en nuestra forma de caminar, hacia dónde se dirigen nuestros pasos, relacionarme, qué es lo que deseo, cuál es la dirección que realmente tengo que tomar. Es lo que Dios empieza a producir en nuestro andar. Mateo usa una expresión extraordinaria. Dice que la casa estaba barrida y adornada, como cuando usted va a hacer una fiesta de cumpleaños. Ese es el tipo que quiere visualizar o que quiere expresar Mateo. Dice que la casa estaba barrida y adornada. La casa estaba de fiesta, porque cuando realmente Dios empieza a entrar en nuestra vida, empieza a cambiar, empieza a modificar todo patrón de conducta, empieza a renovar todo nuestro ser, empezamos a experimentar y entender la esencia de la vida correctamente. Ya no andamos confundidos, no andamos en tinieblas, no andamos atormentados, no andamos esclavizados, no andamos afanados, no andamos preocupados, porque el Señor comienza a tener el control de nuestra vida. Dice que la casa estaba barrida y adornada, como en una fiesta de cumpleaños. Ahora, cuando uno pecado y no se arrepiente, cuando uno empieza a pecar, cuando un pecador se arrepiente, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Que cuando un pecador se arrepiente y se vuelve de su pecado,
hay fiesta en el cielo. Y ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que se goza y que espera que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Pero más allá de que haya gozo en el cielo, esos nuevos comienzos, porque cuando tú le invitas y Él empieza a tomar el control, comienza un inicio, una nueva vida, nueva y profunda que Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero también hay una advertencia acá, hay una advertencia bien grande que dice: tengan sumo cuidado de no abandonar el primer amor, es lo que está diciendo acá. Porque dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque cuando Dios entra en nosotros, todo lo malo tiene que huir. Se va, se escapa, se sale, y ese espíritu inmundo sale del cuerpo y anda buscando lugares secos y áridos, dice la Biblia. Y si no encuentra reposo, eso vuelve a querer intentar de entrar otra vez en nuestras vidas. Pero nuestra vida no solamente tiene que estar adornada ni bien barrida, sino que tiene que estar ocupada en las cosas que Dios quiere. Ahora hay una advertencia. Tengan sumo cuidado de no abandonar ese primer amor, de no decaer en la obra. ¿En qué obra? En la obra de reforma que Él ha comenzado. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, empieza a generar una reforma, empieza a alterar todos nuestros sentidos, y no debemos decaer, no debemos cesar, no debemos dejar de seguir insistiendo y de seguir trabajando y de permitir que el Espíritu Santo siga generando cosas en nuestra vida, de no dejar, no frenar esa reforma que Él ha comenzado. No sea que vuelva la maldad de la que parecía que se habían alejado. Que no vuelva otra vez esa maldad a generar, a apropiarse de nuestras vidas, que aparentemente parecía que se había alejado de nosotros, porque el estado final, dice acá, vendrá a ser peor que el primero. Usted imagínense, empezamos los nuevos comienzos, empezamos a buscar, empezó una nueva criatura, las cosas se expanden la cabeza, Dios empieza a traer luz, gozo, alegría, paz, orden en nosotros. Pero si nosotros descuidamos esa obra transformadora de la cual Cristo ha comenzado, pasa a ser un peor estado. ¿Cómo puede ser esta persona que empezó bien? Puede ser esta persona que andaba en los caminos, hoy está en otro canal. Dios quiere que podamos permanecer una vida reformada que le da poco lugar a la presencia de Dios. Escucha, iglesia amado, porque acá está la clave. Debemos permitir que cada día Dios nos trate a través de su Espíritu. Una vida reformada que carece, una vida reformada que le da poco lugar a la presencia de Dios, queda abierta y muy vulnerable y vuelve a ser ocupada por el maligno. Es lo que nos está diciendo este versículo. Busque San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo 5, otro pasaje muy conocido. Dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, mira la clave acá, porque a veces obviamos muchas cosas. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremendo y qué claro y qué simplifica el Señor a este versículo. Pero habla de dos caminos de un ida y vuelta. Habla, dice, el que permanece en mí, dice Dios. Pero también, ¿sabes qué dice Jesús? Y yo permanezco en él. ¿Se entiende? Dos cosas tenemos que hacer. Porque a veces pensamos que estamos permaneciendo en él, pero él no está con nosotros. A veces pensamos que él está con nosotros, pero nosotros no estamos permaneciendo con él. Se tienen que cumplir estas dos cosas, porque dice, separados de mí, nada podés hacer. No es que algunas cositas te van a salir bien y te va a ir bien por la vida. Nada podemos hacer sin Dios.
Necesitamos continuamente permanecer, que ese trabaje en nuestra vida. Miren lo que dice esta versión. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí nada podés hacer. Ahora, Cristo desea que todos sus discípulos, Cristo desea que todos sus hijos permanezcan en él, porque si no podemos producir muchas iglesias, nada espiritual podemos producir, porque a veces nos engañamos, a veces hacemos algunas cosas bonachonas, a veces tenemos alguna actividad que nos corresponde, como el trabajar, el tener una familia, tener un hijo, y pensamos que involucrarnos en esas actividades que parecen buenas, estamos aportando a la vida espiritual, pero sin Dios, sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos producir absolutamente nada espiritual. Ahora, la rama debe tener una relación continua con la planta. Tremendo, y no hay qué sencillo esto, ¿no? O sea, la rama no puede ir 1 o 2 veces por semana a la planta. No podemos asistir, estar firmes si de vez en cuando buscamos a Dios. Si buscamos 1 vez por semana o 1 vez por mes, ¿sabe que si la rama no está conectada con la planta, con la vid, la savia que corre sobre esa vida va a dejar de subsistir, va a dejar de sustentar? Así es cuando nosotros nos desconectamos de Dios, dejamos que esa presencia siga trabajando en nuestro ser. ¿Y sabe qué sucede si esa rama no se alimenta necesariamente de esa savia continuamente? La rama se seca. Tristemente así puede suceder con nuestra vida cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de tener comunión con Dios, cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de adorar. Automáticamente empezamos espiritualmente, empieza a levantarse y de nuestra vida empieza a entenecer nuestro sentido y a llevarnos por caminos donde Dios no desea. Ahora no debemos encontrarnos 1 o 2 veces a la semana, porque si no nos alimentamos nos vamos a terminar secando. Ahora, permanecer en un sentido espiritual. ¿Qué significa permanecer en un sentido espiritual? Es abrirse a cada paso de la vida. Es permitir que Dios continuamente nos esté guiando. Es permitir si realmente a Dios le agrada lo que voy a hacer, lo que voy a decir o lo que voy a emprender. ¿Se entiende? Eso significa permanecer, estar permanentemente conectado, estar continuamente en comunión, no dejar esa intimidad para que nuestra vida no sea una vida flaca, una vida de evangelio light, mezclar las cosas humanas, pensar. ¿Sabe lo que decía Martín Lutero? Cuando menos palabras, mejor la oración. A veces queremos hablar mucho, hermano. A veces queremos arreglar las cosas hablando. Y a veces es momento de pasar tiempo con Dios, en comunión con Dios, y dejar que su Espíritu Santo se mueva para que podamos hacer lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, nuestra atención y nuestro enfoque de la vida debe estar centrado en Él. Nuestra atención no debe estar en las cosas que hacemos, lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto, sino en lo que Él desea para nosotros. A veces nos engañamos con muchas actividades. A veces hacemos actividades y creemos que son importantes. Pero si esas actividades Dios no está en medio, no sirven para nada, iglesia amada. Necesitamos su aprobación, necesitamos su respaldo, necesitamos su bendición. Por lo menos yo como pastor necesito continuamente la bendición de Dios y que me apruebe en cada cosa que hago. Ahora, ver en nuestra vida, es muy necesario que Él permanezca en nuestra vida. ¿Cómo se va a notar el fruto de nuestra vida? No por las actividades que haga, no porque solo vaya a la iglesia, no solo porque lea la Biblia, no porque diga que soy cristiano. Se va a notar si realmente Cristo permanece en mi vida, si realmente hay una relación de verdad, si realmente hay comunión con Dios. Escuche, iglesia amada, porque yo me doy cuenta que sin Dios no pudiera sostener ni siquiera este tiempo, ni siquiera podía estar parado,
Pero si realmente hay comunión con Dios, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos anima, Él es quien nos bendice, Él es quien nos ministra continuamente y en cada momento. A veces pensamos que hacemos muchas cosas interesantes y que estamos con Él y que Él nos está acompañando. Ahora, si su presencia no está en nosotros, todo lo que hagamos no tendrá valor. Podemos hacer, pero si su presencia no nos acompaña y si Él no está con nosotros, todo lo que hagamos tendrá muy poco valor. Yo te diría que ningún valor, pero todos tenemos que estar realmente conectados con Él. Porque no se trata solo de buscarlo. Porque yo lo estoy buscando, yo estoy orando. No se trata solo de buscarlo, sino de prestar atención a lo que Él nos quiere decir. La participación de Dios en nuestra vida es fundamental. Iglesia, esta cuarentena muchos han dejado de buscar. Y eso ocasionó un problema grave. Y la participación de su Espíritu en nuestra vida es fundamental. La participación de su presencia en nuestra familia es fundamental. ¿Se entiende? Nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Encadena unos problemas más graves. A veces facturamos y creemos que estamos mal por otra persona, por el pecado, por lo que hizo la otra persona. Y sin embargo nosotros nos fuimos descuidando. Sí que hay cosas que se desencadenan, sí hay cosas que detonan, pero realmente fueron pequeñas caídas que lograron una gran caída en nosotros. No debemos descuidarnos de nuestra relación con Dios. No debemos descuidar que Dios permanezca a nuestro lado, que Él esté continuamente en nuestras vidas. Ahora, no se trata solo de buscarlo, sino de permitir que Él pueda obrar. Es fundamental su presencia. Nuestras actividades no son tan importantes como las actividades y las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Te lo vuelvo a reiterar esto. Las cosas que nosotros hacemos a veces creemos que son muy importantes, pero lo más importante es lo que Él quiere lograr en nosotros. La obra, el trabajo, lo que Él quiere realizar en nuestro corazón diariamente para que no estemos cargados, para que no estemos afligidos, para que no estemos agotados, sino que Él realmente se quiere mover en nosotros. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Antiguo Testamento, Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1, un pasaje muy conocido. Versículo 1. Tiene como título La excelencia de la sabiduría. Y el 10.1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire, esta versión está excelente. Dice: las moscas muertas echan a perder el hermoso olor del perfume. Las moscas muertas. Yo no, a veces ni siento el olor, ni me doy cuenta de la mosca. Dice después: una pequeña necedad. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. ¡Qué tremendo! O sea, mira, la sabiduría y la honra juntas son tremendas, pero una pequeña necedad pesa mucho más que todo eso. Busque Segunda de Samuel, Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Es cuando David cae con Betsabé en adulterio. Cuando el rey, aquel extraordinario que había sido levantado por Dios, que había señalado, que había sido ungido para llevar al pueblo adelante, mire lo que acontece en esta historia.
Mire qué tremendo lo que nos puede llegar a suceder si nos relajamos. Lo que si nosotros descuidamos la protección divina o lo que Dios ha hecho o ha logrado en nuestra vida. No somos conscientes de la transformación, no somos conscientes de lo que Dios ha generado en nuestra vida, no somos conscientes en la posición donde Dios nos ha colocado en el mundo espiritual. ¿Se entiende? Pablo habla allí en el libro de Efesios que dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo reinando. ¿Sí? A veces nosotros humanizamos todo, nosotros llamamos común a lo que Dios limpió. Sin embargo, hay una exhortación terrible para Pedro y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Se entiende? Porque Dios nos ha levantado, nos ha limpiado, nos ha colocado en lugares celestiales y somos propiedad suya. Hay de aquel que nos juzgue, hay de aquel que hable mal de nosotros, porque dice que es como tocar la niña del ojo de Dios. Dice este pasaje, 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Dice al final de este versículo, después del punto y de la coma, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Ahora el ocio espiritual, no estoy hablando del ocio carnal, humano, el que conocemos, pero el ocio espiritual, esa pasividad donde no hacemos la obra que Dios quiere, es sumamente peligrosa. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David como rey se quedó en el palacio. Usted conoce la historia. Que se quedó y en base a ese ocio espiritual dice que vio a y bajó y tuvo relaciones con ella cuando él debía estar en el campo de batalla. O sea, el ocio te desenfoca, el ocio te confunde con realmente lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no solo debemos permanecer en Dios, sino ser responsables en aquello que nos corresponde hacer. El ocio espiritual es sumamente peligroso, pero no se refiere a esa falta de actividad. No es que, bueno, mi problema no es el ocio porque yo estoy muy activo, estoy haciendo muchas cosas. No se refiere a que no hay actividad. El ocio espiritual significa a la ausencia, a que usted no presencia de la responsabilidad que a usted le toca hacer. De la responsabilidad que yo tengo como pastor de seguir haciendo, de seguir generando y de seguir provocando. ¿Se entiende? Porque cuando yo dejo de ejercer lo que Dios me mandó, yo como siervo, como colaborador de Dios, hay una responsabilidad que Dios va a pedir cuenta por eso, cómo la estoy ejerciendo. Ahora, si yo he tomado el ocio espiritual y yo me he dejado de una forma pasiva y me he involucrado en muchas actividades que Dios no me mandó a hacer, Dios me va a pedir cuenta por eso. Pero lo que está hablando acá es de un ocio espiritual. Porque podemos hacer muchas cosas y creemos que son importantes, pero nada puede sustituir la oración. Nada, iglesia amada. A veces nos engañamos porque son más las mentiras que nos creemos que las que creemos que estamos bien, pero no nos relacionamos con Dios, no oramos. No meditamos en su palabra, no permitimos que la palabra nos hable de una forma clara, no subimos un devocional para bendecir a la gente, no meditamos, no reflexionamos, no alabamos. Hay gente que dejó de alabar, hay gente que dejó, antes ibas a su casa y estaba continuamente escuchando música cristiana, edificándose, gente que dejó de adorar. Y adorar no estoy hablando simplemente de una canción lenta, estoy hablando de una rendición, de postrarte de rodillas, de seguir buscando, de seguir alimentando esa relación con Dios. Eso no nos va a hacer estar ociosos y sin fruto, es lo que dice el apóstol Pedro, allí en 2 de Pedro 1:18. Ahora, hay muchas actividades que nos confunden y no sabemos sacarle el provecho. Otra vez, hay muchas actividades incluso hasta de una forma religiosa. Yo sé que a muchos hasta les cuesta volver a escuchar al pastor Gabriel otra vez los domingos.
otra vez volver a leer la palabra, otra vez el devocional, otra vez, pero debemos que esas actividades no nos desenfoquen, no nos confundan. Tenemos que saber sacarle provecho a los momentos oportunos que el Señor nos regala. Porque el Señor continuamente quiere recrear nuestra vida, continuamente nos quiere renovar, continuamente nos quiere bendecir, no quiere que nos desenfoquemos y que perdamos todo lo que el Señor nos está entregando en nuestras manos. Ahora bien, tenemos que sacarle provecho para que sumen a lo espiritual. Cada cosa nos sume a lo espiritual. Escucho, muchos piensan que por asistir y participar de muchas reuniones en la iglesia, piensan que eso los va a edificar. Asistir, participar acá, participar allá, movilizarme de esto continuamente, pero ¿sabe lo que empieza a generar eso? Si no empezamos a producir obras espirituales, empieza a generar un ocio, una pasividad espiritual, porque nos relajamos y lo único que hacemos es recibimos y no cumplimos la función que Dios quiere que empecemos a hacer. Iglesia amada, debemos cuidar nuestros muros. Iglesia amada, debemos velar, se llama esta palabra, sobre nuestros muros. Velar porque el enemigo va a querer sitiar otra vez aquello que el Señor nos ha regalado. Ahora tenemos que entender que todo tiene que servir para edificar nuestra vida. Porque si no sabemos aprovechar los momentos que nos regala el Señor, todo va a generar una pasividad y una pereza espiritual que va a aportar muy poco a la transformación. La pregunta es esta. Medita esta cuarentena, iglesia amada. ¿Qué es lo que Dios ha logrado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha transformado? ¿Dios nos ha cambiado para bien? ¿O has permitido que el enemigo avance y divida la iglesia? ¿Qué es lo que has permitido? ¿Realmente estás velando sobre los muros, velando por el cuidado de tu hermano, de tu hermana? Que Dios nos cubra, que Dios nos guarde, que no se apague el fuego, que realmente Dios nos encienda. ¿O te has descuidado y te has confundido? Sabes que en un momento un ángel se le manifestó a Josué en plena batalla. Y dice que Josué estaba tan aterrorizado que no supo discernir si venía del enemigo o era de parte de Dios el ángel. Sin embargo, ese ángel venía de parte de Dios y tenía una espada desenvainada para cortarle la cabeza a quien se oponía al pueblo de Dios. Iglesia, que podamos levantarnos en estos tiempos y hacer uso de lo que Dios quiere que realmente hagamos. Ahora, nuestro llamado no es relajarnos y andar buscando más bendición para nuestra vida. Hay gente que anda de iglesia en iglesia, de congreso en congreso, de campaña en campaña, buscando siempre más bendición para nuestra vida. Ahora hemos sido llamados para invertir en la vida de los demás. Hemos sido llamados para bendecir a los demás. Hemos sido llamados para que otro pueda desarrollarse, para que otro pueda crecer en su vida espiritual, para que otros puedan conocer a este Dios maravilloso y no seamos de aquellos que está confundido y es de tropiezo, que divide y que fomenta aquello que Dios no quiere. Que podamos ser sabios en este tiempo. Hemos sido llamados para invertir en la vida de los demás. Pero dice ese famoso dicho, pero solo fuego enciende fuego. No podemos producir o no podemos dar aquello que no tenemos en nosotros. Por eso necesitamos siempre la fuente, necesitamos siempre ir a la planta para que esa savia esté continuamente fortaleciéndonos, manteniéndonos vigorosos, llenos de fruto, para que podamos mostrar que realmente Dios está y camina con cada uno de nosotros. Ahora no podemos dar aquello que no tenemos. La idea de Dios siempre es bendecirnos para que seamos bendición. Esa es, iglesia amada, la carta magna que está allí en el libro de Génesis, capítulo. Dios va a bendecir a Abraham. Le dice, te bendeciré y serás de bendición. La idea de Dios es bendecirnos a nosotros, pero no para que acumulemos bendición y permanezcamos pasivos en el Espíritu, sino que de esa bendición, de lo que Dios nos da, podamos bendecir a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando el cristiano pierde de vista esto, como el tiempo. Cuando perdemos de vista que hemos sido bendecidos
para bendecir a otro, cuando no entendemos realmente cuál es nuestro propósito y nuestro camino, empezamos a usar mal el tiempo, causando problemas para uno mismo y problemas para los demás. ¿Se entiende? Porque te conviertes en una persona dañina, pero tú tienes que entender que fuiste levantado para bendecir a otros. Debemos ocuparnos en las buenas obras que hagan crecer a los demás. Debemos ocuparnos. ¿Se entiende? No estar ociosos en el espíritu. No, ¿qué tengo que hacer? O leyendo, llorando. Bueno, pero yo me mantengo firme, por lo menos no me dejé estar. No, hermano. Todo lo que recibimos y todo lo que Dios nos da es para compartirlo, porque si no se va a pudrir en nuestras manos. No podemos causar problemas porque nos infringimos un problema nosotros mismos y causamos problemas en la vida de los demás. Debemos ocuparnos en las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es aquellas obras que hagan crecer a los demás. Que podamos ser sabios y que podamos extender la sabiduría, todo lo que el Señor nos da para que otros puedan crecer, para que otros puedan ser sanados, para que otros puedan ser restaurados, para que otros puedan ser accesibles en su camino y poder seguir creciendo en lo que Dios nos da. 2 pasajes más. Segunda de Reyes, Antiguo Testamento. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 al 7. Caída de Jerusalén tiene como título. Voy a leer. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. ¿Y qué pasó? Y la sitió y levantó torres contra alrededor. 2. Y estuvo en la ciudad sitiada el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Terrible. Mira lo que dice el versículo 4. Abierta ya una brecha. La brecha es una pequeña grieta. ¿Se entiende? Dice, abierta ya una pequeña brecha en la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Miren lo que dice el versículo 7. Degollaron, le cortaron la cabeza a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Busque Segunda de Crónicas, también el último capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último, versículo 15, vamos a leer en adelante. Dice el versículo 15 del capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas. Dice, y Jehová, escuche esto que es fundamental y es tremendo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Versículo 17. Trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos,
los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. 19, mire lo que dice. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos desleales. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Terrible esto, hermano. Ahora, la situación más triste que vivió el pueblo escogido por Dios, cuando la casa del Señor fue saqueada. Ahora, en aquellos tiempos, las ciudades estaban protegidos por los muros que las rodeaban. Las ciudades estaban protegidas por aquellos grandes muros. Dice que eran tan anchos esos muros que hasta un vehículo podía entrar. Y eran totalmente altos, inmensos. Era una fortaleza tremenda el poder ingresar a una ciudad para poder sitiarla. Imagínense que las ciudades estaban protegidas por aquellos muros que las rodeaban. Ahora les podía llevar hasta 6 meses lograr poder abrir una brecha, que se abra una grieta para poder usar esos muros, pero sin protección alguna. Los habitantes, ¿cómo quedaban? Sin esos muros, los habitantes quedaban muy vulnerables, quedaban muy expuestos a los ataques. ¿Se entiende? Ahora se veían indefensos y muy desalentados, se sentían totalmente derrotados. Ya no había, ya no existían, ya no estaban esos muros que protegían a la ciudad. Iglesia amada, esto tiene un simbolismo tremendo espiritual. Nosotros no podemos descuidar la protección divina que genera el Espíritu en nosotros. No podemos darnos el lujo de no buscar, de estar en su palabra y de no permitir que su Espíritu Santo tome el control en nuestra vida. Lo primero que hacía el enemigo para apoderarse de la ciudad era abrir una grieta para poder destruir los muros. Abrir una grieta, abrir una brecha. Y a veces, hermanos, la grieta no somos conscientes, pero somos manipulados para abrirlas nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, debemos cuidar los muros, debemos cuidar nuestra protección. No solo la protección de mi vida y de mi familia, sino la protección de la iglesia, de la congregación, de lo que Dios estima, porque dice que la novia, dice que la joya es la iglesia del Señor para nuestro Señor. Así que debemos entender que no debemos descuidar nuestra protección. Ahora era una deshonra para el pueblo de Dios vivir sin esa protección. Otra vez, era una deshonra que los muros estén caídos. Era una deshonra que su pueblo no se mueva bajo la cobertura que Dios deseaba que ellos tuvieran. Usted imagínese, se habían descuidado tanto que sitiaron, le pusieron torres a los costados, le cercaron todos los recursos, el pueblo de Dios pasando hambre. Y dice que pudieron sitiar la ciudad, mataron a los hijos del rey que estaba en ese momento, incluso al rey mismo también. Que Dios nos ayude, iglesia amada, en este tiempo, porque es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de postrarnos, es tiempo de adorar a nuestro Dios, al único que merece. Es tiempo de pararse en la brecha, en aquel lugar, y comenzar a levantar esos muros que protegen a la iglesia del Señor. Debemos levantarlos, debemos ser responsables con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, no descuidar la iglesia. Satanás quiere ver que los muros están caídos, que su iglesia está desprotegida y que él puede hacer el estrago que él quiere.
Pero un momentito, nosotros estamos acá levantando, parándonos en la brecha, orando y clamando y mostrándonos que estamos firmes sobre la roca, que el Señor está con nosotros respaldándonos. Iglesia, es tiempo de volvernos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de pedir perdón y de soltar perdón sobre otros, es tiempo de humillarnos, es tiempo de creer de que los tiempos de Dios están sobre nosotros, entender que Él es quien cuida, quien vela por nosotros, por nuestra entrada y por nuestra salida. Debemos entender, debemos levantar esos muros que protegen a la iglesia del Señor. Edifiquemos la casa del Señor como cuando a Nehemías le costó reconstruir esos muros, iglesia amada. ¿Qué es lo que hacía? Estaba trabajando en la obra, dedicando, pero a la misma vez portaba en la mano una espada. Y esta palabra es para estos tiempos. Esta palabra es para los que están escuchando. Que en este tiempo, si bien tenemos que seguir avanzando, pero no nos descuidemos la espalda. Porque Satanás querrá destruirnos, querrá matarnos, querrá que nos apartemos del propósito divino que Dios ha logrado en nuestra vida. Iglesia, que Dios nos dé sabiduría. Quiero cerrar con un pasaje, libro de Ageo, Antiguo Testamento, profeta menor, Ageo. Libro de Ageo. Está antes de Malaquías, antes de Zacarías. Tiene 2 capítulos y quiero leerlos. Primero voy a leer el capítulo. No voy a leer todo. Voy a leer del versículo 2 en adelante. Miren lo que dice el Señor a través de su profeta. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y la jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. Otra vez esta palabra, iglesia amada. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, dice el mismo Dios, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. La tierra produce sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Qué tremendo, hermano. ¿No? Cuando el hacha pierde el filo, tenemos que usar más fuerza porque la presencia de Dios no está. Debemos cuidar y velar sobre los muros de nuestra protección y de los muros de la congregación de la cual Dios nos ha entregado. Capítulo 2. Versículo 3, dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella? Pues ahora, el versículo 5, dice: según el pacto que hice con ustedes cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no temáis, dice. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de estos tiempos, de esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tremenda esta palabra. Ahora, cuando el templo de Dios volvió a ser edificado, escuche esto, la gloria de Dios invadió el templo. Cuando Salomón obedeció al Señor y edificó lo que Dios quería que se edificara, la gloria del Señor invadió el templo. Cuando tenemos conciencia
y volvamos de regreso a la adoración y a la intercesión, un nivel de gloria vendrá sobre nuestras vidas. Los muros se volverán a levantar en su casa. Tenemos que volver a humillarnos, volver a arrepentirnos, volver a perdonar y soltar perdón sobre su pueblo. Cuando su casa esté terminada, un nivel de unción vendrá sobre su pueblo. Amamos eso, anhelamos y añoramos eso. Un nivel de unción vendrá sobre su pueblo, ¿sí? Su espíritu se derramará sobre su iglesia y nos fortalecerá. Aquel que está apocado, aquel que se ha desenfocado, aquel que ha descuidado sus muros, Dios quiere volver a levantarnos. Su espíritu se derramará sobre cada uno de nosotros y traerá fortaleza y nos impulsará a que realicemos su obra de la mejor manera, pero sobre todas las cosas con un espíritu, escúchenles, con un espíritu que unificará todas las cosas. Esta es palabra del Señor. Tómate unos segundos ahí. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver tu condición, porque eso es lo que tú haces cuando tú te acercas a nosotros. Perdónanos si nos hemos descuidado. Perdónanos si hemos descuidado nuestro altar de oración, como tú te lo mereces. Perdónanos si hemos descuidado tu palabra de meditar y de reflexionar en ella de la manera que a ti te agrada, Señor. Hoy queremos volvernos a ti. Hoy queremos arrepentirnos de todo nuestro mal. Hoy queremos pedirte perdón, Dios mío, si le he sido de tropiezo a un hermano o a una hermana. Señor, hoy quiero soltar perdón sobre tu pueblo, sobre la iglesia, Señor. Es tiempo de levantar los muros. Es tiempo de velar sobre esos muros, cuidando y que su presencia esté de continuo en nuestro hogar. Señor, te damos muchas gracias y declaramos victoria para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien.